compañeras y compañeros legisladores, señor secretario, como todas y todos sabemos, el escenario que envuelve a nuestro país es muy complejo, aunque a ustedes no lo dejen reconocerlo. Desde que se decretó la emergencia sanitaria, se han perdido más de 76,000 vidas humanas. Los contagios no cesan y la parálisis económica ha ocasionado incalculables daños al sector productivo, que ha impactado en la quiebra masiva de empresas, esas empresas que generaban empleos y que este gobierno ha abandonado. Secretario, el estancamiento económico que tiene el país también ha sido resultado de la falta de cumplimiento en los calendarios en el ejercicio por las dependencias. Le pregunto, ¿cómo pretende resolver el problema de los subejercicios que de enero a junio presentan más de 100,000 millones de pesos y tan solo en materia de salud en este mismo periodo representaron más de 11,000 millones de pesos entre el IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud, y con fuertes problemas de abasto en medicamentos, como los relacionados al cáncer infantil? O sea, niñas y niños están muriendo por su negligencia. Por otro lado, ante el turbulento escenario económico, el gobierno federal solicitó un préstamo al Banco Mundial por $1,000 millones, el cual se amortizará en cuotas semestrales hasta el 2034. Y serán gobiernos que vengan quienes deban de pagarlo, lo cual es una irresponsabilidad. Señor secretario, ¿podría explicarnos a detalle por qué el presidente dice que no es deuda cuando el contrato con el Banco Mundial establece que es un préstamo que deberá pagarse con intereses que pagaremos todas y todos los mexicanos? En forma detallada, ¿en qué se han ejercido los recursos por $1,000 millones de este préstamo que le otorgó el Banco Mundial, que tiene como objetivo atender los estragos de la pandemia por COVID-19, cuando el personal médico no cuenta ni con lo básico para hacer su trabajo? También hay otros préstamos que se solicitaron al Banco Mundial. ¿Nos podría explicar a cuánto asciende el endeudamiento que ha tenido el país con el Banco Mundial y qué uso se le ha dado a estos recursos? Por último, ¿podría explicarnos por qué al tiempo que se eliminan fideicomisos, subsecretarías, instituciones y programas públicos, no existe voluntad política para apoyar a los miles de afectados por la pandemia con el apoyo temporal sugerido, por ejemplo, el ingreso básico universal? Señor secretario, en 4 horas de comparecencia, o un poquito más, no he escuchado darle una respuesta a las y los mexicanos que se han quedado sin empleo y que no tienen cómo llevar comida a sus mesas. ¿Va a hablar del ingreso básico universal? Compañera ¿sí diputada, o no? su tiempo se ha agotado. Secretario, le pido que no me responda a mí como diputada, sino que le responda a las y los mexicanos. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Gracias, diputada Martínez Juárez. Tiene la palabra el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, para dar respuesta. Con su venia, diputada presidenta, diputada Jacqueline Martínez, respondo a sus comentarios y preguntas. Primero, yo no pido permiso para decir que el escenario es muy complejo, lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo y he sostenido que el país como el mundo enfrentan el reto más importante en materia sanitaria y en materia económica en los últimos 100 años.
En segundo lugar, con relación al ejercicio de salud, no hay un subejercicio, de hecho hay un gasto adicional por 6,000 millones de pesos. Depende del momento que se haga el corte, pero sería absurdo que con la contingencia sanitaria que tenemos estuviéramos gastando de menos. Estamos gastando de más. Como señalé a uno de sus colegas, de hecho hemos gastado 50,000 millones de pesos de más o menos 25,000 millones de pesos en el INSABI y otra cantidad similar en el IMSS. En segundo lugar, en términos de los créditos, primero hay que especificar, la mayor parte de la deuda mexicana está en pesos y esa no está hecha con ningún banco, está hecha en el mercado, es cuando se emiten bonos, cuando se emiten CETES, etcétera. Después vienen la deuda que está en una moneda extranjera. De la deuda que está en moneda extranjera, también la mayor parte está en el mercado. Yo hice referencia este día a los bonos que acabamos de emitir el bono sustentable, a los bonos que emitimos en euros en enero pasado y a los bonos que emitimos en febrero en dólares. La parte más pequeñita son la deuda que tomamos con los organismos financieros internacionales. De esos, la más importante es la que se toma con el Banco Interamericano de Desarrollo y una parte aún menor con el Banco Mundial. El bono colocado con el Banco Mundial tiene dos características. Una es de los llamados DPLs, Development Policy Loans, que son bonos de apoyo presupuestario, que están soportados y se otorgan con una matriz de políticas. Pero esos bonos van al presupuesto general. ¿Hacia dónde fueron esos recursos? Nosotros teníamos vencimientos por $1,000 millones en bonos que pagamos con de tal forma que una operación cancela la otra. Esto es el equivalente a que si yo tuviera una deuda de 15,000 pesos con un banco, tomo créditos de otro banco con 15,000 pesos y cancelo el anterior. Entonces, el endeudamiento efectivamente no está aumentando porque hay una operación adicional. Y por eso una de las cosas más importantes que hay, y yo diría de las cosas mejor pensadas de la arquitectura de finanzas públicas del gobierno federal, y lo quiero señalar porque no es así la de las entidades, y es algo que hay que corregir, es que a nosotros lo que ustedes nos autorizan es el techo de endeudamiento neto, el déficit. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una deuda de 100 y hay amortizaciones por 90 y nos autorizaron un endeudamiento de 15, quiere decir que la deuda acabaría en 115. Entonces hacemos contrataciones de 25 y nosotros vemos cuál es el momento y cuál es el intermediario financiero más adecuado para hacerlo. Ese privilegio que tenemos nosotros, que es el mecanismo más eficiente para hacerlo, porque en ocasiones tenemos ventanas de oportunidad de unos días, de una semana, no lo tienen los estados. Los estados tienen que ir a discutir crédito por crédito y se les puede ir dar oportunidades. Es parte de la conversación que tenemos con ellos y yo creo que hay una agenda legislativa tanto a nivel federal como a nivel estatal donde tenemos que corregir esto para todas las entidades. Con excepción de Tlaxcala, no sé si seguramente que hay tlaxcaltecas que por ley no pueden tomar deuda, todos el resto de los estados tienen este problema. Ahora paso a discutir el tema del ingreso básico universal y las premisas que han estado detrás de la discusión a nivel internacional. A nivel internacional hay un detonador muy específico del ingreso básico universal y es el temor en las economías avanzadas que en la medida en que se van automatizando las actividades y en particular la robotización no se va a necesitar la mano de obra. Pero hay diversas características que hacen los dilemas que están enfrentando en las economías avanzadas muy distintas de las que nosotros estamos. Desafortunadamente nosotros no estamos ahí. Hoy lo que tenemos es problemas de economía informal, etcétera. Pero hay una característica muy importante. Cuando se tuvo a discusión esto y los dos países en los que se discutió y se desechó fue Finlandia y Bélgica. Finlandia tiene una recaudación de casi 45% del PIB, es decir, tienen ingresos para darse el lujo de pensar en eso. Hagamos un ejercicio muy sencillo, solamente porque usted me preguntó. Pensemos que se diera un salario mínimo. Hay 55 millones de personas en la población económicamente activa. Esto quiere decir que el monto que debería estar cubierto son alrededor de 165,000 millones de pesos por mes. En un año son 1.9 billones de pesos. Esto es más que el total de las participaciones federales que reciben todas las entidades federativas y todos los fondos. Entonces, para pensar si queremos fortalecer mediante este mecanismo o otro de protección social, que no son los únicos al país, que yo creo que los necesita, primero tenemos que tener muy clara
cuáles son las fuentes de su financiamiento. Muchísimas gracias. Gracias, secretario Herrera. El tiempo de réplica lo tendrá el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su permiso, diputada presidenta. Señor secretario Arturo Herrera, el día de hoy lo escucho hablar con mucho optimismo, con cifras alentadoras en el papel, pero devastadoras en la realidad. En Acción Nacional le advertimos que esto iba a pasar. Le advertimos que a pesar de su capacidad técnica, académica y política, no lo iban a dejar tomar decisiones. En materia económica, Morena está haciendo las cosas muy mal. Son una mayoría, pero una mayoría soberbia. Embriagados de poder, desmantelan la poca estabilidad económica que le quedaba al país. Parecen disco rayado, echando culpas al pasado, que así me lo dejaron, evadiendo su responsabilidad. Ya no está gobernando el PAN ni el PRI. Compañero diputado, permítame un momento. Compañeras y compañeros, hemos sido respetuosos, tolerantes y hemos escuchado con atención, aunque algunas veces con incomodidad, los distintos planteamientos de las y los compañeros diputados. Le ruego atentamente que en el turno correspondiente a la tribuna expresen cualquier situación que vaya pues en contra o diferencias de los planteamientos que está haciendo el orador. Adelante, diputado. No se preocupe, presidenta, ya nos acostumbramos a su intolerancia. Ahora, el gobierno lo tienen ustedes, los buenos, los puros, los que eran pobres, eran pobres, porque ahora ya no, ya prosperaron, ya les va mejor. Ahora la nueva clase política gobernante del país toma decisiones al más puro estilo de los nuevos ricos, son los nuevos fifís. Lo malo es que como nuevos ricos no saben qué hacer con el dinero, lo malgastan, no ahorran, piden prestado, lo invierten mal. En lugar de meterle recurso a la seguridad, al campo, a la salud, tiran el dinero en caprichos, en lujos, en frivolidades. No hay dinero para vacunas ni para quimioterapias de los niños, pero sí hay dinero para el Tren del Señor. No hay recurso para el Fondo de Desastres Naturales. No hay recurso para pagarle a los policías porque desaparecieron el Fondem, pero sí hay para Dos Bocas. Sean responsables, sean serios. Señor secretario, usted es una persona responsable y preparada. Ayude al país. Usted tiene la capacidad de enderezar el rumbo. Aprenda a decirle que no al presidente cuando sus propuestas representen un impacto negativo a la economía de México. Señor secretario, sea el contrapeso que el país necesita dentro del propio gabinete. Aún estamos a tiempo. Ayúdele al presidente, ayúdele a México, rectifique el rumbo. Es cuanto, presidenta. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.